Esta explicación. El decreto 9-2025, este decreto que pues bueno, hay algunas críticas porque se deja por fuera a diferentes entidades, instituciones para que pues se realice un estudio de impacto ambiental. Específicamente, algunas voces en el Congreso decían que se estaban escudando en el tema religioso para dejar fuera en concreto, las iglesias. ¿Por qué se tomó esta decisión? Bueno, yo creo que la población merece saber la verdad. El decreto 6886, esto quiere decir que fue aprobado en 1986, el mismo año, o sea, un año después que se promulgó la Constitución Política de la República, ahí se emite la ley, esta ley del ambiente, Ley de Ambiente y Recursos Naturales, 1986. En 2016, es decir, 30 años después, porque esta ley decía que el Ministerio de Ambiente debería de hacer el reglamento de esa ley, como sucede con muchas leyes. Se hace la ley y se dice la autoridad va a hacer el reglamento, y el reglamento nunca se hace. 30 años después, en 2016, en el gobierno de Jimmy Morales, emiten el reglamento. Y dicen, híjolas, revisaron la ley y dijeron, 30 años de no estar cumpliendo con hagamos el reglamento. Ese es el acuerdo gubernativo 137-2016. Como consecuencia de ese reglamento que dice hagamos, y ahí dicen reglamentan esa ley, entonces el ministerio emite el acuerdo ministerial 199-2016, en el que sacan una tabla taxativa y ponen una serie de tasas para que todos paguen impuestos. Hagan su estudio de impacto ambiental y paguen una multa entre 5 hasta 500,000 quetzales, si no estoy mal. Entonces, esta es una acción actualizadora, porque se pasaron 30 años sin que se aplicara la ley. Y entonces ahora dicen, todo aquel que no haya hecho su estudio de aquí para atrás, debe hacerlo y debe pagar la multa. El hecho de hacerlo no le quita la multa, ok. Pero ese decreto 6886 tiene un serio problema, que dice, toda actividad debe hacer estudio de impacto ambiental. Cuando hacen el reglamento se dan cuenta que toda actividad significa toda actividad. Y entonces emiten una tabla taxativa y cuando se dan cuenta resulta que no se puede aplicar. Porque están las empresas grandes, minerías, industrias, que realmente tienen grandes factores de contaminación, pero están los pequeños negocios, como por ejemplo un abogado que abre su bufete y no contamina nada, una venta de tortillas con aguacate en un portón de una mujer, por ejemplo, de escasos recursos, pero dice toda actividad y entonces, ¿qué ocurre? El gobierno se da cuenta que no es aplicable y da una prórroga. Dice, vamos a dar un año para que todos hagan su estudio. ¿Se imagina eso? No se puede, es imposible. Pasa el año y dicen, no se pudo. Vamos a dar otros 2 años. Se va el año completo de Jimmy Morales dando prórrogas. Entra el gobierno de Alejandro Yamatei y los 4 años da prórrogas. Entra el actual gobierno que lleva ya casi 2 años y los 2 años da prórrogas. 10 años dando prórrogas porque es algo que no se puede aplicar. Pero aquí viene la maña, aquí viene el problema, porque la población ha estado escuchando que dicen, miren, la ministra en Petén se atrevió a decir que esto había sido movido por mafias. Es irresponsable decir eso, porque lo que está sucediendo es que al dar prórrogas de que no se puede aplicar, ¿a quién no se le puede aplicar? A las industrias grandotas que sí están contaminando y a las iglesias, a las instituciones benéficas y a todos que no contaminan, pero la prórroga se aplica por igual. ¿Qué hacemos nosotros con esta ley? Diferenciar, por ejemplo, entre los que tienen un negocio que no hace ninguna contaminación, un profesional independiente que pone su bufete, su clínica y no hace ninguna contaminación, o una iglesia que lo que hace es una labor social y de fe que no hace ninguna contaminación, y otras partes que se ponen ahí y se dice, bueno, estos no hacen contaminación, entonces se les debe dar un trato total diferente.
Y a estos que se hacen contaminación, esta iniciativa que se aprobó dice, le quita la potestad al ministerio de seguirles dando prórroga, porque ese es el verdadero negocio, estar dando prórrogas que las aprovechan los verdaderos contaminantes que contaminan los ríos, el aire, etcétera. ¿Por qué? Porque las iglesias cada año están suplicándole al ministerio que por favor les den una prórroga porque no pueden hacer un estudio de impacto ambiental. Ahora, no se trata de hacer estudios de impacto ambiental de aquí hacia adelante. Por eso digo que es una acción de actualización. Es para los estudios que no se han hecho de aquí para atrás. Y le voy a poner un ejemplo porque se ha estado cuestionando mucho y dicen, es que las iglesias evangélicas, lean ustedes, no dice absolutamente nada de iglesias evangélicas, dice instituciones benéficas y religiosas. Y en las instituciones religiosas entran todas las religiones. Y les voy a poner un ejemplo. ¿Qué sucede, por ejemplo, si van, porque han ido a las iglesias, pero si van a la Catedral Metropolitana? La Catedral Metropolitana tiene más de 200 años de haber sido construida. Cuando la catedral se construyó, no había la necesidad de parqueos, de baterías de sanitarios, nada de lo que ahora se exige en un estudio de impacto ambiental. Si vamos ahí y les decimos, ustedes tienen que hacer un estudio para actualizar su situación, tendrían que derribarla y buscar cómo hacerle un parqueo subterráneo, porque por cada, no recuerdo si son por cada 3 o 5 personas que se congregan en un lugar, debe haber un parqueo. Si ahí se juntan 300 personas, entonces deberán de tener entre 80 y 100 parqueos. Es imposible. Pero así como la catedral, hay otras iglesias que tienen 30, 40 años y cuando se construyeron no existía la necesidad de los parqueos. Si ahorita les obligamos a hacer un estudio de impacto ambiental para que se actualicen, es imposible que puedan cumplir. Lo que estamos diciendo acá es que estas iglesias o los negocios que no contaminan, no han hecho su estudio de aquí para atrás, pero no contaminan, entonces se actualizan. Pero de aquí para adelante, por ejemplo, si una iglesia quiere construir otra nave, hacer una ampliación, tiene que hacer estudio de impacto ambiental porque la ley ya está vigente. Mira, Armando, y tú fuiste diputado, sos secretario general de un partido, fuiste candidato presidencial en las últimas elecciones, te fue bien, tuviste un muy buen resultado. Desde esa óptica, ¿no crees, y viendo, por ejemplo, el fracaso de la implementación del reglamento de desechos sólidos impulsado por el Ministerio de Ambiente este año, a principios de año, y viendo que estas leyes realmente están generando tanta polémica, ¿no crees que debería haber un poquito más de discusión sobre el tema de esta iniciativa de ley? Porque hay mucho desconocimiento. Yo creo que ni siquiera se sabe bien a qué se refiere, porque son temas que ya están regulados, pero que lo que viene esta ley es hacer una actualización, y para muchos una actualización compleja. Entonces, ¿no crees que debería haber sido un poquito más? ¿Y sabes por qué? Porque venimos ahorita de un par de semanas que no se lograba, pero ni siquiera el quórum de distancia de jefe de bloques. Está ahorita a la vuelta de la esquina el tema de la discusión del presupuesto de la Nación, Junta Directiva y Comisión de Trabajo, como tú ya sabes que eso se viene siempre a fin de año. Entonces, esto pareciera que simplemente fue un mínimo acuerdo, se la sacaron así de la manga, mucha tira en esta, y ¿sabes qué? También quedamos aquí bien con las iglesias, como que poca, por un tema de técnica legislativa, con poca discusión, y va a generar polémica. Es que esto va a ser complejo. Es complejo, pero necesario. No es algo que se sacó de la manga, Pedro. Ahí quisiera recordarte que yo estoy acá porque yo fui ponente de esta iniciativa. La iniciativa la propuse en agosto del 2020, es decir, que ya hace 5 años. No es que nos la sacamos de la manga y que de repente salió. Hace 5 años la propusimos. Yo estuve en la Comisión de Ambiente, se discutió. El dictamen, si no estoy mal, fue en julio del 2021, más o menos, y se pasaron su primera, su segunda lectura y ahí se estancó porque no hubieron otros intereses. En esta legislatura se discutió ya en tercera lectura. Y aquí hay algo importante. Totalmente de acuerdo en que debe haber discusión. 5 años ha sido suficiente. En que se ha ido al ministerio, y no me refiero al actual ministerio, el ministerio de los 3 gobiernos que mencioné.
se ha ido, se ha pedido prórroga, se ha pedido que se cambie, que se mejore esta situación y no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque están protegiendo otros intereses que se benefician cada vez que se hace una prórroga y no son estos negocios pequeños ni estas instituciones no lucrativas, no, son otras organizaciones grandes que sí se están beneficiando. Pero hay un detalle importante. Esto se aprobó que se discutiera el lunes en la agenda del lunes en Jefes de Bloque en el punto número 8, el día lunes, para discutirse el día martes. No hubo ni un solo pronunciamiento de la bancada oficial ahí en Jefes de Bloque o de sus aliados, ni durante la tarde, ni al otro día, toda la mañana. No hubo ningún pronunciamiento del Ministerio de Ambiente. Se pronunciaron hasta que ya estaba aprobada. Hombre, ¿por qué? Porque les gusta ser tiktokeros. A una conferencia pudieron haber... No hicieron absolutamente nada. Hasta que se estaba discutiendo, pusieron el grito en el cielo cuando esto ya estaba aprobado. La ministra se pronunció hasta que ya estaba aprobado. Es que, a ver, la ministra sube su video anoche que estaban en Petén con el presidente y ella lo que dice es que bajaron ustedes, bueno, no ustedes, sino que la bancada de su partido, que bajaron todos los estándares para el tema de permisos ambientales, dejando todo a lo mínimo para que palabras más, palabras menos, cada quien haga lo que quiera en el país. No, dijo algo más delicado. Dijo, y lo dijo en un comunicado, dijo que esto era impunidad ambiental. Pero eso es una escupida que le cae en el rostro a ella, porque si esto es impunidad ambiental, ¿por qué ella dio prórroga 2 años que lleva ya siendo ministra de Ambiente? Porque si esto es impunidad ambiental, si esto es lo peor, ella ha dado prórrogas porque no se puede cumplir. Entonces ella ha caído en impunidad ambiental. La idea de ustedes era viabilizar el tema. Resolver esto, clarificarlo, y quien debe de hacer el estudio ambiental que lo haga. Pero ojo, ni las grandes, ni los pequeños, ni las instituciones benéficas, ni religiosas de aquí en adelante se les está diciendo que ya no van a hacer estudio de impacto ambiental. Porque, por ejemplo, todos lo tienen que hacer. Una de las quejas, Armando, es que, por ejemplo, hay iglesias, y por supuesto aquí no vamos a caer en tachar a una denominación, ¿no? Que aquí es un país con libertad de culto, es una garantía constitucional, pero es que sí hay iglesias, Armando, que, digamos, incurren en contaminación auditiva, ambiental. El ruido, a veces los residenciales no dan para que el ruido salga de estas iglesias tan expansivamente. ¿Allí no entraría un permiso de impacto ambiental? Mario, ¿sabes que eso no está contemplado en el estudio de impacto ambiental? Esa es una atribución de la municipalidad. ¿Y no debería eso? No, porque es una atribución de la municipalidad. Es lo mismo que el alumbrado público, el sonido, todo eso está en el código municipal. Puede ser una iglesia, puede ser una discoteca, puede ser un... Exacto. Y es diferente. Te puedo decir que hay algunos municipios en donde son muy estrictos, tienen un decibelímetro y van a las iglesias, van a los lugares y lo ponen y no puede pasar de cierto rango. Claro. En otros municipios es otro rango. Es un tema totalmente diferente. Eso no es lo que se está discutiendo acá. Pero digamos, allí sí entra el concepto de contaminación auditiva. No sé realmente, porque el tecnicismo no lo sé, pero digamos, sí puede llegar a contaminar y perjudicar el oído de las personas cuando se emiten decibeles. No soy técnico ni experto en eso, pero digamos, sí hay cultos, hay que decirlo, de determinadas denominaciones religiosas que sí suelen... Hay videos en YouTube donde, por ejemplo, un señor, no sé si es en Quetzaltenango o en Totonicapán, se va a meter a la iglesia y se paran maltratando porque dice, mire, yo quiero dormir, y llega hasta mi casa el sonido de la batería. O sea, ¿todo eso no se puede normar también ahí? No es competencia, eso es competencia municipal. Y sí existe ese tipo de ruidos, no solo en las iglesias, con las rocolas, en los bailes. Carpinterías. O sea, existe, todo eso es algo que es parte de una sana convivencia que tiene que haber entre vecinos de una comunidad. Pero imagínense una sana convivencia y yo quiero descansar y hay un tremendo ruido a la par de mi casa.
es lo que digo, de eso es una sana convivencia que debe haber parámetros y ahí es donde se deben de poner de acuerdo las comunidades. Pero ese es otro tema, no es el tema que estamos discutiendo hoy. Solo volviendo al tema de la ministra, tú lo que estarías diciendo es que pues es una reacción política la de parte del ministerio, porque tenían perfecto conocimiento que esto iba, y se discutió en el jefe de bloque, no pasó nada. Y ya aprobaron la ley, no pasa nada, y ya después, pues bueno, hay que encontrar algo porque estamos en contra de los que la presentaron. ¿Sería así? Yo no quisiera pensar que lo que está pasando aquí es que están perdiendo negocios. Porque cuando emiten una prórroga, como digo, no solo están beneficiando a las iglesias y a los pequeños negocios, están beneficiando a grandes negocios que otra vez hay prórroga y por un año más no van a presentar sus estudios. Entonces, yo no quisiera pensar que es una cuestión de conveniencia económica, porque realmente sería el acabose con este gobierno, con la ineficiencia y todo lo que ha demostrado, que ahora también se involucrara en este tipo de cosas. Yo haría un llamado a la reflexión a la ministra para que lea bien esta enmienda que se le hizo a la iniciativa de ley, que ahora es el decreto 9/2025, y se dará cuenta ahí que lo que estamos quitándole a ella es un gran peso de encima. ¿Por qué? Porque dice claramente que el funcionario es responsable de no exigirle el estudio de impacto ambiental a todas las actividades. Todas las actividades. Ahora estamos diciendo no todas las actividades, porque hay actividades que no contaminan y hay actividades que contaminan y contaminan más. Por ejemplo. Ya habíamos hablado del tema de los profesionales, por ejemplo. Bueno, por ejemplo, otro de los que se ponen ahí es los transportistas. Los transportistas les estaban exigiendo estudio de impacto ambiental por la ruta, por llevar pasajeros o por llevar carga, pero eso no aplica porque si el transportista va a construir una gasolinera, un parqueo, una terminal en los extremos, ahí sí debe presentar un estudio de impacto ambiental, pero en la ruta no, porque ahí son otras leyes las que les aplican. ¿Sí? No es para ellos. Lo otro es los de la economía informal. ¿Se imaginan ustedes una mujer de escasos recursos que no consigue empleo porque el desempleo está altísimo y que tiene la oportunidad de abrir su garage y poner una venta de atol, de tortillas con algo? Un pequeño emprendimiento. Y le caen, como le cayeron a una tortillería de allá de Sololá, que fue muy sonado. Fue terrible, que cayó la SAT, la policía. Y le pusieron una multa y la pobre señora, ellos no tenían, estaban sobreviviendo, son emprendimientos de subsistencia. Y la verdad que ellos trataron, porque recuerdo perfectamente ese caso, y sacaron sus patentes de comercio, sacaron su registro de salir. No, eso no es. Y de la forma más prepotente y abusiva le dieron, aquí nos lo vamos a cerrar, le vamos a poner multa, nos vamos a llevar todo. Eso es una barbaridad. Están subsistiendo. ¿Y claro, cómo van ellos a cargar con un estudio de impacto ambiental que cuesta entre 15 hasta 100,000 quetzales puede costar? Y encima de eso, cuando lo presenten, el solo presentarlo es una prueba de que no lo habían presentado y tienen que pagar la multa. El hecho de presentarlo no eximía de la multa. Bueno, ahora lo que estamos diciendo es que la regularización se tiene que dar con aquellos que contaminan. No más prórrogas si hay contaminación. Pero los que no tienen por qué presentarlo, realmente que ya no estén suplicando una prórroga, sino que la ley haga esa diferenciación. A ver, y esto, digamos, no pudiese ser sujeto a impugnaciones, a irse hasta la Corte de Constitucionalidad. De hecho, digámoslo, precisamente el día de hoy, la diputada Karina Pascal, que también le extendemos una invitación para que venga aquí a Canal Antiguo y nos cuente la motivación de sus declaraciones del día de hoy, decía que precisamente ya ni siquiera ha pasado esto el Ejecutivo, dijo yo, que íbamos a presentar una inconstitucionalidad si pasa este decreto, porque el hecho de darle ese privilegio a las iglesias pues es inconstitucional, porque viola la igualdad de todos ante la ley, y en fin. ¿Por qué la hazaña contra las iglesias? Me hubiera gustado escuchar eso cuando hicieron... Lo subió a sus redes. Sí, pero me hubiera gustado leer eso mismo cuando se aprobó la ley de los ganaderos, en donde dijeron que el impuesto que iban a pagar ellos no iba a ser el mismo que pagaban todas las actividades comerciales, sino que ellos iban a pagar, no sé si un 2% quedó al final. 3%. Eso no sería realmente discriminar, realmente. Y no estoy en contra de los ganaderos, solo estoy haciendo la comparación, que allá no dijo nada. Pero acá como son las iglesias cristianas, y no sé si ella tiene algo contra las iglesias, no sé, ojalá que no.
Yo conozco a la diputada, la aprecio, la respeto, pero no estoy de acuerdo con lo que ella ha estado el diciendo. argumento que dirimen algunos diputados es que quizá hay algún aprovechamiento ahí ya muy cercano al 2027 de granjearse de ese voto. La propuesta la hicimos en el 2020, agosto del 2020, y ustedes lo pueden buscar. Es una iniciativa que yo propuse en el 2020 y que viene caminando, y ahora resulta que es la oportunidad porque llegó a su aprobación por artículos. Que esté cerca del 2027, eso así se dio, pero se llevó, ¿cuánto estamos hablando? Se llevó 5 años en su proceso de aprobación. Ni es precipitada, ni es sacada de la manga, ni es por un aprovechamiento cercano al 2027. Sino todo lo que está saliendo ahorita del Congreso es un aprovechamiento para el 2027. Eso no puede ser. ¿Ustedes cómo ven la posición del presidente de la República en esto? ¿Cree que va a ser sancionado? Yo creo que el presidente tiene en sus manos una enorme responsabilidad porque lo conozco, sé que es una persona sensata, le cuesta ejecutar, le cuesta hacer que le obedezcan, le cuesta... Y se lo digo porque su ministra, a ver, yo no sé, la ministra de Ambiente sí tiene esa personalidad un poquito impulsiva, diría yo, a veces poco reflexiva, porque con las declaraciones de hoy compromete muchísimo al presidente. Imagínense en qué quedan. ¿Cómo quedaría el presidente si sanciona esta ley cuando su ministra de la cartera correspondiente está diciendo que es una barbaridad y es una impunidad ambiental, en fin? O sea, ¿en qué quedan? Pero es que no solo es esto, Pedro. Cuando se cerró Perenco, ella dijo, hoy celebramos por los grandes daños ambientales que le han causado al país. El mismo día la reciben en jefes de bloque y le dicen, a ver, díganos cuáles son los daños ambientales que ustedes han encontrado. Y dice, no conocemos si hubo o no hubo daños ambientales. No hay evidencia de daños ambientales. De un día a otro, ella cambió totalmente su discurso en algo tan serio y tan importante que hoy tiene a Guatemala sin asfalto, con la necesidad que tenemos de reparar nuestras carreteras. Resulta que ahora no tenemos esa provisión que había nuestros pozos no eran buenos para tener. El asfalto venía de ese proyecto. Pues. No eran buenos, estos pozos de Perenco no eran buenos para una buena calidad de combustible, pero nos daban un asfalto que facilitaba y daba posibilidades. Era suficiente para asfalto. Para nuestros ahora no. Armando, quisiera leerle y también a nuestra audiencia el concepto que se dirime en redes sobre qué es impunidad ambiental, al término que hizo referencia la ministra Patricia Orantes, que buscamos también la versión del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, pero no hubo una respuesta. Pero bueno, ¿qué es impunidad ambiental? La imposibilidad de investigar, cumplir, enjuiciar, sancionar y reparar los delitos y daños en contra del medio ambiente. Esto, entonces, según la ministra, el decreto 9 de 2025 encaja acá. No. Y le voy a poner otro ejemplo. Se están poniendo, ahí también se hizo una mención en esta reforma a los proyectos, por ejemplo, una lotificación. Y conozco el tema porque lo conozco. Si una lotificación, por ejemplo, tiene 100 unidades, 100 lotes, le hacen hacer un estudio de impacto ambiental que se tarda entre 2 y 3 años en ser aprobado. Y en ese estudio tiene que decir que en esos 100 lotes se van a construir casas de un nivel o de 2 niveles con ciertas características y todo, y cuesta. A los 3 años le dan su estudio y la empresa vende los lotes. Cuando ya están vendidos, cada uno de los que compraron su lote con mucho esfuerzo, ahora tiene que ir a sacar otro estudio de impacto ambiental sobre el que ya existe para hacer esa construcción. Y sabe, las perchas que tienen en el Ministerio de Ambiente no tienen la capacidad, no tienen el personal, no tienen la capacidad técnica para solucionar todas esas solicitudes. Son perchas y perchas de estudios de impacto ambiental que no los logran ellos sacar. Se tardan 2, 3, 4, hasta 5 años y no resuelven los estudios de impacto ambiental porque son miles. Ahora, si ellos quieren que todo lo de atrás se actualice, es peor todavía, no es imposible, y por eso están dando prórroga tras prórroga. Lo que se está diciendo que es que de aquí en adelante cualquier actividad
que sea comercial debe presentar su estudio de impacto ambiental. Todos. Si van a hacer una construcción, estudio de impacto ambiental. No se está diciendo que ya no se va a requerir. Está obligado, la ley, la reforma es clara cuando dice que todos están obligados a presentar un estudio de impacto ambiental si van a hacer una construcción nueva, claro, o si van a hacer una ampliación. Lo que sí se está diciendo es que lo que ya pasó, porque no se puede resolver, por eso están dando prórrogas y por eso tienen esa mora de expedientes sin resolver, que lo que ya pasó, los que no contaminan, no se les esté vulnerando su derecho de trabajar y extorsionándolos. Pero los que sí contaminan, que no están incluidos en estos 5 sectores que se metieron, deben hacerlo para atrás, porque están contaminando. Bueno, hemos estado hablando mucho del tema de las excepciones y, en fin, la última moción ahí para modificar la iniciativa de ley, pero cuéntenos un poquito ya, siendo usted ponente de esa iniciativa de ley, ¿qué es lo que sí tiene esa ley? Es decir, ¿en qué consistía básicamente? Pues son 2 o 3 artículos, no es mucho. Son 4 artículos. Sí. Son 4 artículos. El primer artículo reforma el artículo 8 de ese acuerdo del 1986, 68-86. El artículo 8 decía, toda actividad debe hacer estudio de impacto ambiental, y luego habla de las multas. Cuando habla de toda actividad, compromete a los funcionarios, porque toda actividad es toda actividad. Ahora dice toda actividad comercial. Y luego con la enmienda se ponen las actividades que no estarían sujetas a hacer estudios retroactivos de sus actividades, pero sí hacia adelante de las construcciones que puedan hacer. Es muy sencilla. El artículo 2 habla del listado taxativo, lo hace más simple, lo hace entendible. Son varios salarios mínimos, no recuerdo la cantidad ahorita, lo que da la multa por no presentarlo, y porque las multas eran realmente leoninas, eran multas que no se podían pagar. A un negocito no se le puede ir a poner una multa de 500,000 quetzales. Y el artículo 3 habla de que aquellos que ya tienen un proceso abierto, un proceso de multa, un proceso administrativo, y que está dentro de estos 5 grupos que ya no tienen la obligación, tienen 60 días para presentarse y acogerse a esta ley. Y el artículo 4 que dice que cobra vigencia en todo el territorio nacional un día después de su publicación. Es muy sencilla la ley, lo que hace es simplificar. Pero, por ejemplo, si yo, a ver, poniéndome como abogado del diablo, a ver, si yo en los últimos 8 años estuve incurriendo, dañando el ambiente, ¿no le parece, Armando, que qué bonito? Ahora, pues es una como amnistía. Sí, si estuvo dañando el ambiente, no puede hacerlo. La ley lo dice. Si usted durante los 8 años anteriores estuvo dañando el ambiente, usted no se puede acoger. Optar a eso. No puede acogerse que a eso. Es importante aclarar. Solo pueden acogerse los que no han estado dañando el ambiente, como los profesionales. Se lo pregunto, me parece que es importante aclararlo, porque hoy en el Congreso se estuvo diciendo eso, que era una amnistía para quienes habían cometido delitos ambientales, contaminado ríos. Me parece que es importante aclararlo, que no es así. Es que por eso no les decía yo, es importante ir a lo que sí se aprobó, porque se habla mucho, y la idea de hacer esas entrevistas es precisamente ir con las fuentes y ver la información y contrastarla y ver qué es cierto y qué no de todo lo que se está diciendo, porque obviamente nos vamos con las declaraciones de la ministra de que habló que esto es una impunidad ambiental y que por allá. Pero usted lo que nos está diciendo es que lo que se busca con esta iniciativa de ley es que a los pequeños, aquellos que realmente, básicamente lo único que hacemos es respirar, esa podría ser nuestra contaminación. Si es que usted quiere llamarle contaminación, que igual los árboles lo filtran y les sirve de alimento lo que es el dióxido de carbono. Pero es decir, lo que se busca es que aquellas personas que realmente de escasos, con emprendimientos muy pequeños o actividades mínimas, pues simplemente no tengan que presentar un estudio de impacto ambiental, que es lo lógico, no tiene sentido que a todas estas personas, en un país donde el 70% de la población está en la economía informal, es un absurdo realmente que se le pidiera a cualquiera estudio de impacto ambiental, y si no lo hizo, es más, tiene 30 años, está trabajando en alguna actividad, no, ahora tiene que ir a sacar el estudio de impacto ambiental, si no se lo vamos a cerrar, le vamos a poner multa. Era un contrasentido. Así es.
Los únicos que no deben presentar ese estudio hacia atrás son los profesionales que no contaminan, los de la economía informal, las instituciones benéficas, Cáritas, una asociación que hace que a duras penas sobreviven. Que apenas sobreviven. Las instituciones benéficas, los colegios privados, hay colegios que sobreviven también y no están contaminando, porque si estuvieran contaminando, aunque solo estén sobreviviendo, debieran de hacerlo. Los transportistas en la ruta no están obligados. Están sujetos a las emisiones del vehículo. Son los únicos, ellos son los únicos que no deben hacerlo retroactivamente, como digo. Pero sí, por ejemplo, una institución benéfica no lo va a hacer hacia atrás, pero resulta que compra un terreno y va a hacer una construcción, tiene que hacer estudio de impacto ambiental por la construcción que va a hacer, porque esa construcción sí puede generar... Aunque sea una iglesia. Aunque sea una iglesia. Okay. Una iglesia, una institución benéfica, un colegio o un transportista que va a construir una terminal, obra, tiene que hacer estudio de impacto ambiental de aquí en adelante por una nueva construcción que haga. Eso está claro en un artículo que dice: toda nueva obra o ampliación debe hacer su estudio de impacto ambiental. Bueno, es que eso es lo importante, porque la verdad que se decía muchísimo en redes sociales y ahora estamos viendo que no es así, ¿verdad? ¿Por qué la ministra se fue con todo contra esto? Eso es lo que yo le digo. Yo no quisiera pensar que ella tiene intereses y esté protegiendo a algunas industrias que sí contaminan, y ella quería seguir dando prórrogas y prórrogas y prórrogas para que éstas siguieran beneficiadas. Yo no quisiera pensar eso. Yo quisiera pensar que mañana... Yo quisiera pensar que cuando mañana Dirección Legislativa ya saque en limpio lo que se aprobó, ella lo pueda leer, y yo esperaría que, de acuerdo al alto cargo que ostenta, ella haga una aclaración y ya deje de estar sonando. ¿Cómo quedó la vigencia? Porque la vigencia original de la iniciativa de ley hablaba de 6 meses, en fin. ¿Cómo queda ahora la vigencia, la entrada en vigencia de esta iniciativa de ley? Un día después de que se publique, y tiene 6 meses para que quienes no contaminan y ya tienen un proceso legal, una multa, se acojan a esta ley. Solo aquellos que no contaminan. Ahí entonces, si alguien tiene una maquila y está contaminando el río y todo, y viene a quererse meter, eso no es posible. Eso no es posible. Solo son estas y ahí, a ver, me imagino que con el tema de la retroactividad de la ley, a ver si no le caen por ahí también las impugnaciones, porque pues la Constitución nos dice que toda ley no es retroactiva, salvo en materia penal y cuando favorece al reo. Entonces, por ese lado, a ver si no. También hay antecedentes, ya esto lo estudiamos bastante, hay antecedentes que permiten que esto sea así. Últimamente se han aprobado muchas, incluso en otras áreas que son más, diríamos, más delicadas en cuanto a la retroactividad. Así que, miren, si yo fuera el ministro de Ambiente, yo estaría feliz de esta aprobación. ¿Por qué? Porque esto me da claridad a quién sí puedo ir a exigirle y a quién no. Aparte me reduce porque no voy a hacer un montón de estudios de impacto ambiental que los básicamente le quita el 80% de los casos y le queda un 20% para concentrarse. En donde sí se tienen que enfocar para cuidar el ambiente. Fueron 83 votos, digamos, esto se consensuó con esos 83 votos. ¿Cómo fue el cabildeo para llegar a esa votación? Muchos estaban de acuerdo con la iniciativa porque contenía beneficios para 4 o 5 sectores que la población estuvo llamando. Me cuentan los amigos, los compañeros diputados de mi partido, que cuando se estaba discutiendo habían llamadas de personas. Y hay un diputado, Cristian Álvarez de Creo, que cuando él toma la palabra y él lee. Ahí cuando una persona le dice, mire, aprueben eso porque eso a nosotros nos están fregando con estudios de impacto ambiental que realmente no corresponden, porque esto se ha prestado para la extorsión de personas que llegan y dicen, mire, usted tiene este problema y la ley dice que toda actividad. Y le vamos a cerrar. Si no multa, si no me da aquí algo, multa. Es un incentivo perverso. Es un incentivo perverso. Esta ley lo elimina, esta ley lo deja totalmente claro. Por eso digo que la ministra, cuando lo lea, deberá realmente hacer una
una revisión de sus palabras, de sus actuaciones, y si ella actúa de acuerdo al alto cargo que ostenta, yo creo que ella debiera de hacer pública una declaración y dejar de comprometer al presidente, porque yo no creo que el presidente vaya a vetar esta